¿Es realmente posible tener a un arzobispo profeta hoy en día, en pleno siglo XXI? Pensamos que no es posible. Pensamos que esto es algo del pasado. Hemos hablado de la vida, por ejemplo, del Padre Pío de Pietrelcina. Y está la vida de otros santos como San Benito, que predijo incluso su propia muerte. Es considerado uno de los más grandes y poderosos exorcistas. También San Francisco de Asís y San Antonio de Padua tuvieron dones similares. San Patricio, siendo arzobispo, gran combatiente contra el demonio, gran combatiente contra las herejías, se convirtió incluso en patrono de Irlanda. Y San Cipriano, que llegó a ser obispo y tenía dones de profecía y también de exorcismo, y que incluso en su vida pasada había sido hechicero, pero se convirtió satisfactoriamente poniendo todo al servicio del Señor. En la película Las Manos, que es una película argentina, italiana, dramática, que fue estrenada el 10 de agosto del año 2006, está dirigida por Alejandro Doria y protagonizada por Jorge Marrale, Graciela Borges y Duilio Marcio. Fue la última película de Doria, que falleció en el año 2009. Obtuvo el premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana. Está inspirada en la vida del sacerdote Mario Pantaleo. Mario Pantaleo, nacido en Italia, llevado de niño a la Argentina, y que se dedicó a los pobres, se dedicó a los enfermos que necesitaban palabras de consuelo, y quienes creían que con sus manos él podía diagnosticar y sanar. No es cualquier cosa, ¿eh? Imponía las manos y ya podía saber él qué tan mal estaba una persona, de qué sufría, qué padecía, incluso si iba a sobrevivir. Y podía, por supuesto, hacía oración, bendecía y las personas se sanaban. En la trama de esta historia apreciamos a un sacerdote con auténticos dones de sanación, no solamente dones de sanación, sino también de diagnosticar las enfermedades que padecía una persona solamente con ponerle las manos, ¿no? Muchas de las cuales terminaron siendo curadas por su mediación. Y esto es lo que le ganó al sacerdote la fama de ser un sanador, pero también la persecución de sus propios superiores, de los obispos, e incluso la suspensión del ministerio sacerdotal. Al final de su vida, los obispos, irónicamente, lo que le pedían era retractarse de sus supuestos dones para darle nuevamente los permisos de su ministerio. Pero el padre nunca pudo traicionar los dones que Dios le había otorgado. Y el mismo día que finalmente la iglesia lo admite nuevamente en su seno, ese día, después de celebrar la Eucaristía, fallece imponiéndole las manos a un enfermo, sanando a un enfermo. De historias similares, mis amados hermanos, está llena la vida de la iglesia. No nos debe extrañar. Hay muchos otros santos místicos que son manifestación viva de los dones del Señor. Son dones que Dios entrega a sus hijos. Y han tenido casi todos la mala suerte de ser incluso malinterpretados, de ser acusados de supercherías, porque la iglesia es cuidadosa. La iglesia es cuidadosa, pero muchas veces también se nos olvida que nuestro origen es sobrenatural. Hemos institucionalizado tanto el asunto que se nos olvida que Dios es Dios y que puede hacer todo esto.
y que no tiene nada de raro el que en la iglesia haya dones, haya milagros, haya elementos sobrenaturales. ¿Qué más sobrenatural que la Eucaristía, que la resurrección de Cristo y lo que la propia palabra de Dios nos enseña? Monseñor Andrés Tirado es un hombre quien desde niño experimentó cierta persecución de lo paranormal en su vida. Sin embargo, él estaba bastante lejos en su momento del propósito que Dios quería con él aún. Y tuvo que sufrir, tuvo que morir a sí mismo tantas veces. Y al final el Señor confirmó los propósitos que tenía con él. Hoy en día, Monseñor Andrés no solamente es un arzobispo con una gran trayectoria y un exorcista reconocido a nivel internacional, sino también es alguien que se ha ganado la fama de ser un sacerdote precisamente sanador, alguien que con solo entrar en el mismo ambiente de los posesos los hace desesperarse, irrita mucho la presencia del demonio. Y es alguien que muchas veces con solo mirar a una persona puede saber casi de manera instantánea, muchas veces, muchas cosas, ¿no? Inclusive ha podido adelantarse en el tiempo y advertir situaciones de nuestra cotidianidad y de importancia global hoy en día. Pero ¿cómo podemos identificar la figura de Monseñor Andrés en un perfil de profeta? Pues bíblicamente los profetas existieron y existieron en un contexto particular. Históricamente, en la vida de la Iglesia, también los santos profetizaron acontecimientos venideros y sentenciaron en el nombre de Dios, según la correspondencia de la gente al mensaje de Dios, según esa correspondencia al mensaje del Señor, sería pues lo que habría de acontecer. Las profecías del obispo católico Malaquías de Armagh entre el año 1094 y 1148, o San Malaquías, como comúnmente se le conoce, y tantos otros apenas son un ejemplo sutil, más allá de manipulaciones posteriores, ¿no? Los videntes de la Santísima Virgen María han profetizado también acontecimientos y han mostrado señales y secretos, incluso revelados por la Virgen. Pero Monseñor Andrés Tirado Pérez es un profeta. ¿Es acaso un santo? ¿Es un vidente? No podemos ni afirmarlo ni negarlo. Pero con esta reflexión que vamos a publicar paulatinamente en nuestros programas, pretendemos iluminar el camino hacia las conclusiones que podrían y que deberían sacarse. Seguiremos hablando de esto más adelante.